Bueno, pues estamos grabando. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, si estáis aquí en este lado del Atlántico. Nada, bienvenidos de nuevo a otra nueva sesión que tenemos de la asignatura que estamos compartiendo de didáctica de la geometría de este máster en educación de UNIR. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre hacemos, vamos a echar primero un vistacillo a la programación para ir situándonos poquito a poco, ¿vale? Y vamos a hacer, tengo algún comentario que haceros también respecto a las clases. Venga, vamos a ello. Aquí, vale. Bueno, pues esa sería la programación. Déjame un momento que yo me acabe de organizar. ¿Vale? Vamos a poner esto en pantalla completa. Así, mejor. Vale, perfecto. Déjame un momentín que yo me acabe de organizar. Vale, venga, ponerse el chat. Ahí está. Bueno, pues hoy andamos por la semana, concretamente la semana 11 del curso. ¿De acuerdo? Hoy vamos a continuar en este bloque 4. ¿Vale? No, mentira, vamos a empezar el bloque 4. No, no vamos a continuar, vamos a hablar con propiedad. Vamos a empezar el bloque 4, dedicado a las herramientas digitales y proyectos de innovación en geometría. Como veis, hasta aquí, de aquí hacia atrás, hemos visto ya, bueno, pues todos los contenidos geométricos relevantes, ¿vale? De la educación matemática, bueno, la educación de geometría en secundaria, y también hemos tocado algunos de educación primaria, porque si os fijáis, hemos empezado desde el principio de todo, definiendo puntos recta plano, ¿vale? Y a partir de ahí saliendo al concepto de polígono, ¿de acuerdo? Entonces hemos hecho un paseo por todos los conocimientos geométricos, bueno, pues destacando aquellos conceptos que son como importantes y que tenemos que hacer especial énfasis. En este paseo, en esta revisión que hemos hecho de los conceptos geométricos relevantes, ¿vale? Como os decía en la clase de refuerzo, es importante que los tengáis bien claro, aquellas cosas que son como muy importantes y que antes del examen le deis una pensada, sobre todo a cómo explicaríais vosotros, pues según qué cosas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo explicaría yo los polígonos? ¿Cómo explicaría yo el tema de vectores? ¿Cómo explicaría el producto escalar? Las pirámides, el concepto de área, el concepto de volumen, el concepto de perímetro, bueno, todo esto, los sólidos de revolución, las cónicas degeneradas, las cónicas no degeneradas, etcétera. Entonces, todo esto, pues le tenéis que dar como una pensada, ¿no? A ver cómo, pues, cómo lo implementaríais, qué actividades plantearíais, o al menos tener un esbozo de una secuenciación didáctica, ¿de acuerdo? Para pues, dar respuesta a la situación en la que os tocará explicar este tipo de conceptos. Bueno, esto es lo que hemos nosotros venido haciendo hasta aquí. De aquí en adelante, lo que vamos a ver son herramientas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a tratar herramientas digitales para la enseñanza de la geometría, ¿vale? Que nos va a dedicar esta semana y la semana que viene, que bueno, que esto en el fondo es un poco, pues venir a repetir lo que hemos venido mencionando a lo largo de los cursos, a lo largo, perdón, de las sesiones que hemos tenido juntos. A lo largo de las sesiones hemos ido siempre desgranando pues, distintas herramientas que podemos utilizar, cuáles son sus beneficios, cuáles son, bueno, pues quizás aquellos puntos fuertes, mencionando también los puntos débiles que, bueno, que este tipo de herramientas digitales nos ofrece, ¿no? Entonces, en esta sección, en este tema y el tema que viene, lo que vamos a hacer es un poco una síntesis de todo esto que ya os digo que hemos venido pues, un poco desgranando a lo largo de las sesiones que hemos tenido. De aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría hablar de herramientas digitales y el tema 7 que sería proyectos de innovación en geometría. Lo que vamos a ver aquí principalmente un poco son cómo plantear un proyecto de innovación en geometría y vamos a ver algunas propuestas de innovación que, bueno, que nos pueden resultar interesantes. Como veis, lo que yo os decía, el tema de los conceptos matemáticos a tratar, esto ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Que esto sería de aquí para atrás, ¿no? Que sería el bloque 3, el bloque 2 y un poquito del bloque 1, ¿vale? A partir de ahora, lo que vamos a ver es un poco cómo bajar al barro, ¿no? Cómo poner en marcha todo esto que estamos planteando.
¿De acuerdo? Y vamos a ver pues herramientas, proyectos y demás en sí. Lo que vamos a intentar de aquí a final de curso es intentar completar esta caja de herramientas de recursos que yo os dije que íbamos a intentar, pues bueno, pues constituir entre todos para que llegado el momento pues podamos tirar de las herramientas. Esto no quiere decir, ¿vale? Y esto es importante, esto no quiere decir que tengáis que enseñar la geometría tal y como yo os la presento aquí. No. Es decir, la idea es aportar recursos, tener herramientas, tener ideas, ¿vale? Tener posibilidades, variaciones para llegado el momento, pues hacerlo de una forma u otra. En el fondo, cada uno tenemos una forma de enseñar, ¿vale? Una forma de dar clase, pero sí yo creo, al menos quiero creer, ¿vale? Que dentro de esa forma de dar clase hay un sustrato que todos debemos compartir, ¿vale? Y es ese sustrato, ¿vale? El que yo intento enseñaros y luego los recursos, las herramientas, la forma, pues eso ya depende un poquito de cada uno, de nuestra personalidad, de los estudiantes que tengamos, de nuestra forma de ser, de los recursos, de la situación en la que estemos dando clases, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer de aquí a final de curso. Que final de curso que en el fondo nos queda nada, nos queda una semana, 2 semanas, 3, 4, 5 semanas, ¿vale? Nos queda este mes de junio, efectivamente, este mes de junio y ya la primera semana de julio, bueno, pues tendríamos los exámenes, ¿de acuerdo? Más cosas importantes. Tenemos pendiente una actividad, ¿vale? La actividad 3 que tiene por fecha de entrega el 8 de junio. El 8 de junio si yo no me confundo, es el lunes, efectivamente, el lunes de la semana que viene, ¿vale? Entonces, que no se os pase esto de la actividad. También ir completando estos tests, ¿vale? Los distintos tests, que bueno, que os dan aquí estos puntillos, ¿vale? Que siempre pues, nos viene bien de cara a la nota final que vayamos a obtener, ¿vale? Y otra cosilla más que os quería comentar. La semana que viene nosotros venimos dando clase habitualmente, ¿vale? Salvo que haya algún incidente o algo así, o bien miércoles y martes, ¿vale? Esta semana toca miércoles, la semana que viene en principio tocaría martes, pero la semana que viene es fiesta en La Rioja. ¿Vale? Que es donde se sitúa la sede de la Universidad de UNIR. Entonces, no tenemos clase el martes, sino que la clase la tenemos el lunes. Tenemos el clase el lunes a las 3, ¿de acuerdo? El lunes, concretamente el lunes 8 de junio a las 3. Vamos a ponerlo bien, lunes 8 de junio a las 3 tenemos clase de didáctica de la geometría, ¿vale? Tened cuidado porque quizás andáis con el chip de que la clase la tenemos el martes, pero no, esta vez la clase la tenemos el lunes 8 a las 3, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esto es. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosilla que queráis comentar antes de ponernos a trabajar? A ver la clase de hoy. Nada, pues vamos a ello entonces. Venga, vamos a trabajar en lo de hoy. Aquí. Bueno, como os decía, lo que nosotros vamos a hacer hoy es utilizar, bueno, vamos a describir, mejor dicho, herramientas digitales para la enseñanza de la geometría, ¿vale? Este advenimiento de las herramientas digitales, ¿vale? Herramientas que muchos de nosotros cuando estudiábamos, sobre todo, bueno, pues aquellos que tenemos ya más edad, pues no existían cuando estudiábamos primaria y secundaria, tienen muchísimos, muchísimos beneficios. Por mencionar solo un beneficio que hemos descrito a lo largo de nuestra clase, ¿vale? La geometría, hasta que entramos en geometría analítica, tira mucho de visualización. ¿Vale? Hasta que pasamos a geometría analítica, que es más, digamos, es algo más de abstracción, porque ya empezamos a tratar con ecuaciones, eh, con gráficas, etcétera, ¿vale? Para esta visualización, nos vienen muy bien todas las herramientas digitales, porque al fin y al cabo, las herramientas que nosotros utilizamos esto lo describimos cuando empezamos a hablar de geometría volumétrica, geometría en 3 dimensiones, ¿vale? Las herramientas que nosotros utilizamos son de 2 dimensiones.
Pero sin embargo, representamos objetos de tres dimensiones. Por ejemplo, esto de aquí sería un cubo, ¿vale? Así, ¿no? Esto es un cubo, pero yo lo estoy representando en un espacio de dos dimensiones. Lo que pasa es que la forma de dibujarlo pues da esta sensación de que es tridimensional, pero en sí el papel que yo estoy utilizando, en este caso la pantalla de mi ordenador, ¿vale? Es de dos dimensiones. Entonces, nosotros tenemos que pasar de dos a tres dimensiones. ¿Vale? Tenemos que hacer esta, digamos, traducción, si queréis, de dos a tres dimensiones y también a veces pasar de tres dimensiones a dos dimensiones. Para eso, todas estas herramientas digitales nos vienen súper bien y son súper útiles. ¿Por qué? Porque cuando yo pinto el cubo, yo con una herramienta digital, yo puedo pinchar en el cubo y puedo empezar a girarlo, tener distintas pistas, ¿vale? Lo puedo manipular y eso me ayuda a este proceso de visualización. ¿Vale? Especialmente si no somos muy habilidosos, como en mi caso, en todo este proceso de visualización de objetos, ¿vale? Yo tiro bastante más de la abstracción cuando estoy trabajando, más que de la visualización. Yo nunca fui muy habilidoso visualizando cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las herramientas digitales tienen un plus, ¿vale? Otro plus evidente que tienen las herramientas digitales, ¿vale? Y que son innegables, es que a los estudiantes les encanta. Todo que sea digital, a los estudiantes les encanta. Entonces, sea lo que sea que yo vaya a trabajar, si es algo digital, si tengo que hacer uso del ordenador, de una tablet y demás, ¿vale? Pues los estudiantes van a sentirse más motivados y nosotros tenemos que hacer uso de esa motivación para introducir los conceptos que nosotros queremos transmitir. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero yo creo que es importante volverlo a repetir, ¿vale? Aquí lo importante, o al menos tal y como yo me planteo la docencia, siempre es transmitir los conocimientos, ¿vale? Intentar transmitir estos conocimientos de la mejor forma posible. Si de la mejor forma posible significa tener que acceder a las cosas que a los chicos les resultan interesantes, pues mejor que mejor. Por ejemplo, ¿os acordáis de cuando estuvimos en pandemia? Que había un juego que se llamaba Among Us. ¿Os suena este juego? Era un juego de ordenador. Sí, Among Us. ¿Os suena el juego ese? Que era un juego así para echar el rato con unos muñequitos que se iban persiguiendo en unas salas y demás. ¿Os suena ese juego? Bueno, ese juego, yo dirigí una vez un trabajo de fin de grado de una chica que hizo gamificación mediante ese juego de ordenador para la enseñanza de la geometría. ¿Por qué? Porque a los chicos, ¿vale? Este era en primaria, sexto de primaria, los chicos de primaria todos jugaban todo el rato a esto, estábamos recién salidos de pandemia, entonces se utilizó esa percha para enseñar geometría, ¿vale? Y yo creo que esa es la postura correcta, acercarnos a los intereses de los estudiantes para nosotros, para plantear lo que nosotros queremos. Bueno, entonces esto como introducción. La pregunta sobre la que vamos a pivotar y que vais a tener que discutir en la última parte de la clase sería esta, ¿vale? Es cómo implementar herramientas digitales para trabajar, bueno, pues la geometría desde la manipulación. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar? Si también a lo mejor a vosotros no os parece bien que se utilicen herramientas digitales, ¿vale? Bueno, pues todo es un poco discutible, ¿vale? Este sería un poco el esquema que nosotros vamos a utilizar, que vamos a seguir. Primero vamos a hablar un poquito de la introducción a los objetivos, luego vamos a hablar de los beneficios de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, ¿vale? Vamos a pintar esto bien. Y el aprendizaje de la geometría. Y por último vamos a hablar de algunas tecnologías para manipular la geometría, ¿vale? Este sería el esquema que nosotros vamos a seguir. ¿Ok? Primero, vamos a hablar de los beneficios de la tecnología en geometría, como ejemplo, automatizar cálculos y construcciones, es obvio, ¿vale? Por ejemplo, o hablaros de algo profesional, ¿vale? Y, no sé si habéis visto, bueno, hace tiempo, cómo se hacían los planos de las casas y demás, que había que hacerlo casi a mano, casi todo, ¿vale? Y hoy en día
con cualquier programa de estos de creación de planos, tipo, por ejemplo, SolidWorks o AutoCAD. Hay alguno más, ¿vale? Esto se puede todo casi automatizar, es mucho más fácil, mucho más intuitivo, ¿vale? Crear dibujos, planos, ¿vale? Eso eh, de piezas o de edificios y demás, es como muy intuitivo. Incluso yo, que soy así muy torpe en visualización, he trabajado alguna vez en SolidWorks creando piezas para mandar a taller, para la investigación y es como muy intuitivo, muy sencillito, ¿vale? ¿Qué más? Facilitar el trabajo colaborativo, realizar simulaciones virtuales e interactivas, ¿vale? Apoyo a la diversidad y personalización, ¿vale? En esto de la diversidad y personalización, pues bueno, un poco lo que os contaba antes, a la hora de tirar de visualización, pues hay personas que no se nos da tan bien, o incluso si vamos un pasito más allá, pues hay personas que pueden tener una dificultad, ¿vale? A la hora de visualización, porque me lo estoy imaginando algún problema visual, ¿vale? Entonces esto nos puede ayudar también un poco a solventar esto y a plantear herramientas que nos pueden ser útiles a ayudar un poco a la consecución de los objetivos que planteamos en clase para estas personas con necesidades educativas especiales, ¿vale? También favorecen el aprendizaje autónomo, ¿vale? Y también, y esto es importante también, nos preparan para contextos digitales reales, ¿vale? Y de nuevo yo tengo una postura como muy utilista. ¿Vale? Nos puede gustar, nos puede gustar más, o nos puede gustar menos, ¿vale? La sociedad en la que vivimos pues, es profundamente digital, ¿vale? Entonces, el objetivo de la educación, en cierta forma, pues tiene que ser preparar a nuestros estudiantes para el mundo que se van a encontrar. Entonces, aquí yo sé que este es un debate como muy peliagudo, ¿vale? Y que tiene como múltiples matices, ¿no? Pero no podemos dejar de lado un poco la sociedad, el entorno, el contexto en el que nos movemos, ¿vale? Y si nuestro contexto es digital, de una u otra forma, pues tenemos que implementar esto digital en nuestras aulas, más aún cuando puede ser una herramienta como muy útil, ¿vale? Aplicaciones de la tecnología, bueno, pues esto lo veremos, van a manipular, visualizar, modelizar y motivar, ¿vale? Esto lo vamos a empezar con la introducción al objetivo, ¿vale? Lo primero, lo que decíamos antes, las herramientas digitales nos ofrecen múltiples posibilidades, ya hemos visto todas las posibilidades, bueno, algunas, hay más, que nos pueden que nos pueden ofrecer, ¿vale? Pues la tecnología, los distintos programas, eh, herramientas, etcétera, que pueden ofrecernos para la enseñanza de la geometría. Ahora bien, tenemos que entender bien, ¿eh? Que el uso de la tecnología, el uso de las herramientas digitales, ¿vale? No es un fin en sí mismo. Es decir, el objetivo no es usar AutoCAD o usar GeoGebra o usar, no sé, SolidWorks para la creación, para, para lo que sea. No, el objetivo, ¿vale? Es la consecución de los objetivos didácticos que nos plantea la legislación. Quiero decir con esto que la tecnología debe ser un vehículo, ¿vale? Una herramienta, no se puede convertir en el objetivo último de mi clase, ¿de acuerdo? Por esto es necesario la creación de propuestas de intervención, ¿vale? De actividades y demás que sean coherentes con los objetivos didácticos que tengo que conseguir. ¿Por qué insistimos en esto? Porque muchas veces, y sobre todo últimamente, ¿vale? Cuando se mira el mundo de la educación un poco desde fuera, yo soy un poco un outsider en esto de la educación, porque yo vengo de otro mundo, yo vengo de ciencias exactas y me he acercado a este mundo un poco desde allí, ¿no? Desde la ciencia exacta, entonces yo estoy un poco siempre medio a caballo entre un sitio y otro, ¿vale? Parece que existe la tendencia a un poco a utilizar todo que sea nuevo siempre y plantear como el objetivo de la clase el uso de una herramienta y no la consecución de los objetivos didácticos que tenemos que conseguir, ¿vale? Es decir, la tecnología no puede ser el fin último de mi clase, el uso de la tecnología, ¿vale? La tecnología tiene que ser una herramienta, un vehículo, ¿vale? Para la consecución de mis objetivos, ¿vale?
objetivos que evidentemente pues me marca la legislación vigente de mi país. A mí me dicen en cuarto de la ESO o en tercero de secundaria o en el curso que sea, tú tienes que dar esto, esto, esto y esto. Y ahí yo introduzco la tecnología para poder conseguir estos objetivos, ¿vale? De lo que yo tengo que dar, de las cosas que yo tengo que enseñar. No puedo convertir la tecnología en este fin último, ¿vale? Como en lo central de la ¿verdad? Dicho esto, que es importante, ¿vale? En este tema, lo que vamos a analizar, pues sería analizar, vamos, los objetivos que vamos a perseguir serían, por un lado, analizar los beneficios de la tecnología, conocer aportaciones, comprender las ventajas, aunque ya os digo que esto más o menos ya lo hemos venido diciendo, integrar distintas herramientas digitales, ¿vale? Y analizar los beneficios de la tecnología para mejorar la motivación de los estudiantes. Bueno, vamos a empezar por los beneficios de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, ¿vale? Algunas de las ventajas que tenemos serían, por un lado, promoción del aprendizaje autónomo, ¿vale? ¿Por qué decidimos promoción del aprendizaje autónomo? Porque cuando yo me enfrento a un programa, por ejemplo, imaginad en GeoGebra, estoy trabajando con polígonos y demás. Yo tengo una cierta libertad, yo como estudiante, quiero decir, a la hora de manipular el polígono, ponerlo de distintas formas, de distintas vistas, ¿vale? Seguir lo que tengo que hacer un poco a mi ritmo. Entonces yo puedo ir resolviendo aquellas dudas, ¿vale? Que me vayan surgiendo a mí como estudiante, ¿vale? Sin necesidad de seguir el ritmo de la clase. Claro, porque muchas veces cuando estamos dando clase magistral, por ejemplo, nosotros vamos marcando el ritmo de la clase y a lo mejor se quedan dudas por, por responder, ¿vale? O el ritmo no es el adecuado para todo, ¿no? Entonces yo si estoy solo con el ordenador o estoy trabajando con otra persona, ¿vale? Pues ahí podemos, pues, probar ciertas cosas, ¿vale? Comprobar alguna hipótesis que tengamos, etcétera. Entonces, esto promociona el aprendizaje autónomo, ¿vale? Que esto es una de las bases del constructivismo, cuyas teorías pedagógicas, bueno, pues, están en vista hoy en día. Por otro lado, la tecnología también facilita el trabajo colaborativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos trabajar en grupos, ¿vale? Podemos trabajar en equipos, ya no solo delante del ordenador, dos, tres personas, sino a lo mejor cada uno en un ordenador trabajando mediante documentos compartidos, ¿vale? Documentos que sean colaborativos. ¿Vale? Más cosas que serían importantes. Pues tendríamos también accesibilidad a experiencias imposibles en el papel. Y esta es la limitación que yo os decía antes, de que nuestras herramientas que no son digitales, por ejemplo, el papel, el blog, la pizarra y demás, son de dos dimensiones, ¿vale? Sin embargo, lo que yo estoy dibujando, pues son de tres dimensiones, que yo estoy dibujando objetos que tienen un volumen. ¿Vale? Entonces, este acceso a un entorno virtual pues me permite hacer muchas cosas que en un papel no puedo hacer. Por ejemplo, lo de girar el objeto. Pincho en el objeto, lo arrastro, lo giro, lo muevo y demás, ¿vale? Esto es como mucho más interactivo, como mucho más directo. Entonces, de esta forma, al tener esta posibilidad, bueno, pues los estudiantes pueden pues, manipular, experimentar y demás, ¿vale? Que se complementa directamente con esta promoción del aprendizaje autónomo. ¿Vale? Más beneficios que podemos tener. Uy, que pierdo el ratón. El apoyo a la diversidad y personalización. Lo que comentábamos antes, lo que yo gozaba antes, ¿vale? Esto de la visualización, ¿vale? Hasta que pasamos a geometría analítica, que es la base de la geometría que vemos, esto depende mucho de cada persona, ¿eh? Dejando aparte que alguien pueda tener necesidades educativas especiales porque a lo mejor pues, tenga un defecto de visión, ¿vale? Entonces, la tecnología, en este caso, pues nos viene a solventar en cierta forma este problema, porque nos da un entorno en el cual cada uno puede manipular de forma independiente los objetos, ¿vale? Es algo como mucho más personalizado y adaptado a las necesidades de cada estudiante, ¿vale? Tenemos múltiples formas distintas de acceder, pues, al mismo contenido, lo cual nos ofrece, pues, muchísimas posibilidades.
Más aspectos que son importantes. Evidentemente, el uso de la tecnología pues, nos automatiza muchos cálculos y construcción, ¿de acuerdo? Esto es algo de cajón. Como decía antes, a la hora de hacer un plano, antes había que hacerlo así a mano, así con las grandes tablas, con las grandes mesas estas de dibujo, ahí con mucho cuidado y demás, cuando hoy en día casi todo se hace en SolidWorks o en AutoCAD. En AutoCAD si es profesional, en SolidWorks tiene otras ventajas porque te permite hacer simulaciones y demás, ¿vale? Entonces aquí automatizamos mucho trabajo, vamos, como mucho, es como mucho más fácil, ¿vale? Esta automatización de cálculo, que bueno, que está bien conocer cómo se hace, ¿vale? Pero que muchas veces nos liamos en hacer cálculo y nos olvidamos de lo importante, pues nos permite a nosotros los docentes, pues centrarnos quizás en los asuntos como más importantes, en lo que sería la raíz del conocimiento que los estudiantes tienen que construir. ¿Vale? Entonces, es un poco como que nos olvidamos la hojarasca, ¿vale? Nos quitamos un poco lo accesorio, que no quiero decir que no sea importante saber hacer ciertos cálculos y construcciones, pero quizás no tanto como la importancia que se le daba, o que se le da hoy en día, o que se le daba cuando yo estudiaba, ¿vale? Y nos permite pues centrarnos en aspectos que como que son más relevantes, lo que sería verdaderamente la raíz del conocimiento que nosotros queremos trabajar. Y por último, ¿vale? Tendremos también este punto, ¿vale? La preparación para contextos digitales reales. Como decía antes, esto es un debate como muy largo, un poco espinoso, ¿eh? Pero la sociedad en la que vivimos, pues es la que es, ¿eh? Es la que es. Y hoy en día necesitamos mucha competencia tecnológica y mucha competencia digital, pues para poder un poco, manejarnos medio que, para poder tomar decisiones consecuentes, ¿vale? En la vida que nos ha tocado vivir y en la que le va a tocar vivir a nuestros estudiantes, pues ya ni os cuento, ¿vale? Porque esto no es reversible. De hecho, a nosotros, si os fijáis, nos ha tocado vivir una revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Hace 2, 3 años una inteligencia artificial pues no existía, ¿vale? O no estaba disponible a los usuarios. Hoy en día pues, la inteligencia artificial está, lo cual está suponiendo, bueno, pues un cambio en muchos aspectos a la hora, por ejemplo, de enseñar. Por ejemplo, vosotros tenéis una actividad en la cual se permitía el uso de la inteligencia artificial para la creación de la rúbrica de evaluación. Si no recuerdo mal, esa era la actividad uno que habéis hecho. Sí, no, la uno creo que era. Sí. ¿Vale? Porque la 2 era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, como veis, hay una revolución ahí en ciernes, ¿vale? Pues entonces, con esto de lo digital, pues exactamente igual. Nos puede gustar poco, podemos pensar que la forma tradicional de enseñanza es la mejor, lo que sea, pero es que esto ha venido para quedarse. Y la educación, pues, tiene que dar respuesta pues, a estas necesidades que los estudiantes van a tener. ¿Eh? Entonces, para nuestra vida profesional, para nuestra vida siguiente en los estudios, pero incluso para nuestra vida personal, ¿vale? Para nuestro día a día, tener una mínima alfabetización tecnológica y digital, pues es necesario. ¿De acuerdo? Entonces aquí, pues bueno, pues también nosotros pues estamos trabajando, tenemos que trabajar en ello, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Aquí en España, por ponernos un ejemplo, ¿vale? Yo tengo un hijo que está en tercero de la ESO, ¿vale? Y recuerdo que mi hijo en tercero de la ESO ha tenido que hacer algún proyecto con AutoCAD, con algún proyecto, no con la resolución de problemas con GeoGebra, ¿vale? Con GeoGebra directamente, ¿no? Pero claro, estos niños de hoy en día son casi nativos digitales, vamos, ¿vale? Bueno, te hablamos un poquito de la tecnología para manipular la geometría. ¿Vale? Debemos insistir en la idea de que la tecnología favorece el aprendizaje activo, ya os digo, nos permite pues, jugar nosotros con los puntos, moverlos, cambiarlos y demás, ¿vale? Y constructivista basado en la exploración, la experimentación, ¿vale? Y la construcción autónoma del conocimiento.
Por ejemplo, en esta imagen que yo os dejo aquí a modo de ejemplo, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? La hipótesis sería que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180 grados y aquí sencillamente con la tecnología pues podríamos pintar un triángulo cualquiera, calcular la suma de los ángulos y luego yo podría ir cambiando el triángulo de forma, podría ir probando, ¿vale? Sencillamente arrastrando uno de los vértices a dibujar distintos triángulos y demás y podría comprobar de forma explícita que dibujara el triángulo que dibujara, la suma de los ángulos siempre va a ser 180, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos da un aprendizaje activo, ¿vale? Y también nos permite ir poco a poco nosotros pues, construyendo nuestro conocimiento. Como hemos mencionado esto del aprendizaje constructivista, ¿vale? Un par de veces os dejo aquí, ¿vale? Las 5 ideas, las 4 ideas principales del constructivismo, ¿vale? Que serían una construcción autónoma del conocimiento. Esto seguro que vosotros manejáis, pilotáis bastante más que yo del constructivismo, pero bueno, nunca está mal pues, hacer un pequeño repaso de lo importante, ¿vale? En el constructivismo, ¿vale? Lo fundamental es que el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Aquí fijaos que esto contrasta, contrasta, ¿vale? Con lo que podríamos llamar la enseñanza tradicional, ¿vale? La enseñanza tradicional, mucho de este tipo de enseñanza que muchos hemos recibido, ¿vale? El docente llegaba, daba su clase, nosotros asimilábamos más o menos lo que podíamos y se iba. Esto el constructivismo lo desmonta, ¿vale? La adquisición de conocimiento no funciona de esta forma, ¿vale? Para la adquisición de conocimiento, el alumno debe formar parte activa del proceso. Fijaos que en esta enseñanza tradicional nosotros éramos una parte muy pasiva, ¿de acuerdo? El docente sencillamente llegaba, explicaba y nosotros allí atendíamos, cuando atendíamos, ¿vale? Y ya está. Sin embargo, en el constructivismo, sí, el alumno debe formar parte activa del proceso. De hecho, el alumno es la parte principal, ¿eh? La parte principal del proceso. O dicho de otra forma, la clase debe pivotar o el desarrollo de la clase siempre sobre los estudiantes, pasando nosotros a un lugar secundario, pero no por ello menos importante. ¿De acuerdo? Como parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Los alumnos tienen que construir su propio conocimiento, construir su propio aprendizaje. Ya no hay una transmisión de docente a estudiante del conocimiento, sino hay una guía del docente al estudiante para que el estudiante construya su propio aprendizaje. ¿Vale? Más cosas importantes. Una vez que nosotros aprendemos algo nuevo. Este algo nuevo que nosotros aprendemos, en el punto de vista de la enseñanza tradicional, ¿vale? Permíteme la expresión, ¿vale? Esto se incorporaba en cualquier sitio de nuestra mente, ¿vale? De nuestra área cognitiva. Sin embargo, ahora, dentro del constructivismo, el constructivismo dice: "Hostia, esto no, esto no es así, ¿vale? Cuando el alumno aprende algo nuevo, es importante establecer relaciones con aquello que ya sabía el estudiante, que estaba relacionado, ¿vale? Y que lo incorpora a sus propias estructuras mentales. Por ejemplo, ayer me preguntaban en clase, ayer en la clase de refuerzo, ¿vale? Una de vosotras me preguntaba si era importante en las actividades siempre empezar por el principio, ¿vale? Porque estábamos hablando de cómo enseñaríamos los polígonos mediante una secuenciación de actividades. Yo decía que mi idea sería primero empezar de nuevo por la definición de polígono. Esto de que yo hago muchas veces, de empezar por el principio, ¿vale? Es por ir allanando un poco el camino, ¿vale? Para que los estudiantes em, incorporen a sus experiencias previas aquello que yo quiero transmitir nuevo, ¿vale? Entonces damos como ese pasito atrás, o yo me lo imagino como dar un pasito atrás
explicar algo que quizás ya los estudiantes sepan, pero que les ayude a refrescar los conceptos y a ir situándonos poco a poco en el contexto de la clase. Y una vez que lo tengo en el contexto de la clase, explicar lo nuevo. Pero ya estamos en el contexto de, es que lo que va a explicar el docente ahora está relacionado con esto que ya sé. Entonces, esto nuevo va a ir a esto que ya sé. Voy a establecer esa relación con esto que ya sé. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma de trabajar, pues a mí me parece como más interesante, especialmente en matemáticas, donde en matemáticas muchas veces tenemos la tendencia a presentar los bloques de la asignatura. Al fin y al cabo, matemáticas está compuesta de distintas áreas, ¿vale? Que si tengo que ser análisis, álgebra, estadística, probabilidad, geometría, sentido numérico, etcétera, ¿vale? Y tenemos muchas veces la tendencia a presentarlo como de forma disjunta, como bloques disjuntos, cuando esto no es así. ¿Vale? Las matemáticas son una. Entonces, a mí me hace mucha ilusión. Cuando tengo que dar clases de matemáticas, llega un momento que un estudiante le hace clic y se da cuenta como todo lo que hemos visto en clase está como relacionado una cosa con otra, ¿vale? Que no son como experiencias independientes, como conocimientos independientes, sino que existe un hilo conductor de todo, ¿vale? Cuando descubren ese hilo conductor, cuando tienen ese momento de eureka, ¿vale? A mí es como muy reconfortante porque sé que en ese momento ha entendido lo que yo quería transmitir. Más. Por último, el constructivismo, bueno, pues percibe el aprendizaje como una actividad personal, ¿vale? Aunque sea una actividad personal, nosotros tenemos que estar ahí como guía de el conocimiento que están construyendo y también tenemos que comprobar que lo que están construyendo sea adecuado, quiero decir que tenga sentido con respecto a los contenidos que queremos tratar, ¿vale? Enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos, ¿no? Bueno. Esto sería por dejaros, pues nada, una pequeña pincelada de lo que es el constructivismo, ya que lo hemos venido mencionando a lo largo de la clase, ¿vale? Por dar una pincelada más, ¿vale? Sobre las distintas aplicaciones o los distintos beneficios que pueden tener el uso de los entornos digitales, ¿vale? Bueno, pues reincidir un poco en esta idea de que los entornos de geometría dinámica pues permiten a los estudiantes que arrastren segmentos, alteren parámetros o ven de inmediato los efectos de las figuras. Por ejemplo, aquí os dejo un sencillo ejemplo de GeoGebra, ¿vale? En el cual pues yo puedo ir moviendo puntos, ¿vale? De un sitio a otro. Entonces yo vería de forma in situ, ¿vale? Cómo, qué efecto tiene este movimiento en las figuras. O en el ejemplo que yo os comentaba aquí detrás, en este de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, que lo puedo tener como hipótesis, yo puedo dibujar un triángulo y puedo comprobar cómo dibuje el triángulo que dibuje, arrastre los puntos del triángulo como quiera, ¿vale? Genere cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores, pues siempre va a ser 180 grados. Bueno, entonces, esto es la gran ventaja. Segundito. Esta interactividad, ¿vale? Con el entorno digital, pues favorece, entre otros aspectos, la detección de invariantes geométricos, ¿vale? Por ejemplo, en- en esto de que la suma de los ángulos interiores es 180 grados, pues sería un invariante geométrico, ¿vale? ¿De Nos facilita la comprensión de las transformaciones y de las relaciones métricas, ¿vale? Y también esto es importante, pues nos facilita la coordinación entre las distintas representaciones, ¿vale? Que hablamos en geometría analítica, la algebraica, la gráfica, la numérica y en menor medida la verbal. Por ejemplo, en este dibujo de aquí, ¿vale? Pues tenemos esta coordinación entre las distintas representaciones que puedo tener de una isometría, sería una isometría, que en este caso es un giro, ¿vale? En este caso es un giro. ¿De acuerdo? Como veis, estoy girando la figura, pues 60 grados a, a lo largo o alrededor de un eje que pasa por este punto O.
¿vale? Y podía tener una representación que fuera numérica, una verbal, una representación gráfica o bien una representación algebraica mediante una matriz de giro, ¿vale? Entonces, con el uso de de la, de la tecnología, bueno, pues nos permite pues esta conexión directa entre todas estas representaciones, ¿no? Entonces nos permite como ahondar, si queréis, ¿vale? En todos estos visiones que podemos tener del mismo objeto matemático, ¿de acuerdo? Nos permiten pues, descubrir esto. Aparte de descubrir, nos permite también, pues, si yo hago cambios, por ejemplo, cambio el eje de giro, pues puedo ver cómo cambiaría la representación numérica, cómo me cambia la representación gráfica, si cambio el ángulo, cómo me cambia la matriz de giro, etcétera. Entonces, me da como mucha versatilidad, ¿vale? A la hora de entender bien lo que estamos haciendo. En el fondo, al menos así lo interpreto yo, si yo lo tuviera que explicar sin tecnología, pues yo pondría un ejemplo, ¿vale? A lo mejor, ¿de qué pasa cuando cambio el eje de giro? Si tengo la tecnología disponible, el estudiante puede crearse 1000 ejemplos porque sencillamente va cambiando cosas y va viendo qué sucede, ¿de acuerdo? Entonces, como que nos permite, ¿vale? O al menos esa es la idea que yo tengo, nos permite tener acceso a más ejemplos de los conceptos matemáticos que estamos tratando, lo cual me permite, a tener más ejemplos, me permite crearme una imagen más fiel del concepto que tengo que enseñar o que tengo que aprender desde el punto de vista del estudiante, ¿vale? Por ponerles por algún ejemplo más, podemos echar un vistazo a este de razones trigonométricas. Dejadme que lo abra porque no lo tengo abierto. Un segundito. Buenos días, tengo una preguntita de la anterior diapositiva de la presentación. Sí, un momento, eres Tatiana, ¿verdad? Sí, profe. Dime. Es que no me queda muy claro a qué se refiere cuando dice invariantes geométricos. Invariantes geométricos son elementos geométricos que no cambian frente a una transformación, ¿vale? Por ejemplo, en un giro, ¿qué no cambia frente a una transformación? En este caso, en un giro con respecto a este punto, nada, son. O puede ser eso, también lo puedes entender, ¿vale? Como aquellas propiedades que no cambian. Por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo sean 180 grados, ¿vale? Eso también sería un invariante geométrico. Ah, vale, ya me queda claro, gracias. Ah, vale, entonces vamos a echar un vistacillo a esto de las funciones trigonométricas. Déjame un momentito que yo despaque de compartir. ¿Vale? Y vamos a compartir esto de aquí. Esta aplicación. Aquí, vale. Voy a poner esto en pantalla completa. Entonces, por ejemplo, con esta aplicación, voy a quitarlo todo, ¿no? Así. Vale, vamos a poner la secuencia goniométrica, ¿vale? Y aquí, ¿veis? Por ejemplo, podemos ver el ángulo, cómo va girando, pintando. ¿Eh? Podemos dibujar el seno, el coseno, la tangente. Vamos a dibujar solo el seno. ¿Eh? ¿Sí? ¿Veis? Y va pintando. A ver si yo lo puedo resetear. Aquí. Vamos a editar la gráfica. Así. Empezamos de nuevo. La granumétrica vamos a pintar el coseno. ¿Vale? Que sería esta parte de aquí. Y vamos a ir pintando. Si yo voy girando el ángulo, fijaos que me va pintando el coseno. Empieza en 1. ¿Vale? Coseno de 0 grados es 1. Y veis cómo va pintando la función. Pasa a 0. Pasa a -1. Pasa a 0. Y así, queda como.
Oh, muy guay. No, no estáis viendo lo que yo estoy dibujando. ¿Por qué? Sí, un momento. Así sí lo estáis viendo. Sí lo estáis viendo. Aquí, ¿veis? Vamos a dibujar, por ejemplo, la tangente. Vamos a quitar esto y esto. Vamos a dibujar la tangente. Que la tangente aquí. Ah, no, estoy dibujando el coseno, ¿vale? Vamos a dibujar la tangente, que es seno partido por coseno. Entonces, claro, cuando es coseno, aquí se va a infinito. ¿Veis? Y aquí os salen las ramas de la tangente. ¿Veis? Aquí. Está guay esto. Podéis pintarlo un poquito más grande para que lo veamos mejor, ¿vale? Ah, sí. Sí. Y por ejemplo, podemos pintar, vamos a empezar en cero. La verdad es que esto es súper útil. Ya me hubiese gustado a mí cuando yo estudiaba tener esto. Empezamos con el seno, vamos a pintar el seno. Seno es cero, ¿vale? Y va creciendo el seno, veis cómo va creciendo la función hasta venirse a uno. Coseno de 180 a 0, pasa a -1 y demás, ¿vale? Y aquí tenéis esto. La verdad es que es súper guay. Este tipo de cosas nos da como mucho. Además, creo que lo podemos, ¿ves? Lo podéis incluso animar, ¿ves? Con el mismo. ¿Ves? Aparte, vamos a parar. También, y a mí eso pasa algo que me gusta bastante también, te lo pongo un poquito más grande, nos permite tener una visión de lo que es el seno y el coseno, ¿vale? Esta parte de aquí sería el seno del ángulo y esta parte de aquí sería el coseno. Entonces, cuando yo voy girando, pues voy viendo cómo crece y decrece seno y coseno, ¿vale? Esto nos permite, pues, jugar también con la visión de las razones trigonométricas, ¿vale? Y también hacer la unión entre lo que sería la razón trigonométrica, la definición de razón trigonométrica y su gráfica. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la gráfica del seno y coseno y veis cómo van en contrafase. Tiene que ser. ¿Eh? Digo, cuando el seno es uno, el coseno va de cero y viceversa, ¿vale? Están siempre en contrafase senos y cosenos, ¿vale? Entonces esto es como muy útil y nos da como mucha posibilidad, ¿vale? Vamos a volver, vamos que salga yo de aquí, vamos a volver a aquí, abajo, a la presentación. Ahora, ventajas que tendría utilizar una herramienta como esta. Ya os digo, esto es a modo de ejemplos, hay miles, ¿eh? Hay mil herramientas que podemos utilizar. Coordinar distintos sistemas de representación. Por ejemplo, tenemos el gráfico numérico. Hemos visto cómo van cambiando los ángulos, van cambiando las razones trigonométricas, ¿vale? Comprender la relación, perdón, entre el valor numérico y el signo de las razones trigonométricas. Hemos visto cómo coseno vale uno, luego pasa a -1 y demás, dependiendo de cómo sea el ángulo, ¿vale? Podemos manipular la circunferencia unitaria de manera interactiva y también, pues, podemos favorecer el cálculo, ¿vale? En, con las razones trigonométricas y con, bueno, pues con otro tipo de funciones que nos aparezcan en geometría, por ejemplo, con las cónicas, que seguro que existe también, pues algo apple, perdón, de GeoGebra que podemos utilizar. Otro ejemplo que os quería dejar es este de dibujando cuadráticas, ¿vale? Este ejemplo de dibujando cuadráticas es un applet de la Universidad de Colorado, que la Universidad de Colorado, aparte de lo que yo os quería presentar, os quería enseñar su página web de El Tirón, aquí, ¿vale? Tiene un montón de simulaciones que están súper bien, ¿vale? Que podéis utilizar
para vuestras clases. Esta sería la página principal. ¿Vale? Que tenéis aquí, y aquí tenéis pues distintas simulaciones, física, matemática, estadística, química y demás. Por ejemplo, yo de física he estado curioseando alguna, ¿vale? Y alguna ya estuve trabajando. Por ejemplo, tiene aquí una de hacer un láser que está súper guay, es muy entretenida. ¿Vale? Una que está por aquí abajo. Esta de mecánica, energía mecánica la he utilizado alguna vez yo para clase, ¿vale? Tiro parabólico. Bueno, aquí había una de hacer un láser, me encantaba por aquí, ¿vale? Cómo construir un átomo, está muy bien. Esta de moléculas y luz, creo que era. ¿Vale? Está muy chulo. Esto tiene un montón de aplicaciones que están muy bien. Con respecto a matemáticas, que es el tema que a nosotros nos interesa, ¿vale? Pues tendríamos unas cuantas simulaciones también, ¿vale? Y con respecto a geometría, ¿vale? Vamos a pinchar, por ejemplo, en esta también. Vamos a ver esta de el cuadrilátero, a ver qué nos permite. Pincháis aquí, ¿ve? Tenéis cuadrilátero, permite pues, jugar un poco con el dibujo, ¿ve? Vamos a quitar aquí. Podéis dibujar y os da aquí el nombre, ¿vale? Por ejemplo, yo dibujo así, ¿ves? O juguetear un poquito más. Bueno, un poquito más compleja y más interesante. A ver, vamos a ver. Ah, mira, aquí tenéis como distintos. Vamos a ver esta. Vamos a hacer aquí, vamos a dar un poquito más atrás. Número. Mira aquí, por ejemplo, adición de vectores, que este también nos interesa a nosotros, por el tema de la geometría analítica. ¿Vale? Pues aquí tenéis los vectores, ¿vale? Podemos sumarlos. Por ejemplo, podemos jugar aquí a sumar los vectores, ¿vale? O podemos restarlos, o podemos sumar los tres vectores, ¿de acuerdo? Podemos poner las componentes, acabo aquí, vamos a ver si esto lo podemos hacer un poquito más grande. Podéis hacer todo esto, ¿ok? Con los ángulos, los valores de los vectores, y abajo, así, nos da aquí la suma, ¿veis? De estos. Pero nos permite hacer como bastantes cosas con esta simulación. A los valores, o puedes todo lo que quieras, ¿vale? Lo cual, sí, pero también esta posibilidad. Vamos a ver alguna más que tenga esta página de Colorado. Resta numérica, adición de vectores, ¿vale? Aquí tiene otra. Ajustando la curva, vamos a ver esta. ¿Vale? Por ejemplo, una curva cuadrática. Vamos a decir, de manual. ¿Ves? Aquí arriba tenéis la ecuación, que sería i igual a x cuadrado, algo por x cuadrado más algo por x, más 2,7 en este caso, y esto lo puedo cambiar. ¿Ves? Puedo juguetear con el término independiente, o puedo juguetear con la x, o juguetear con esto.
Así, por ejemplo, puedo cerrar todo lo que quiera. Bueno, entonces, si es lineal, puedo cambiar las pendientes. ¿Veis? La ecuación ahora sería cx más d. Y lo que estoy haciendo con estos deslizadores es cambiando la pendiente, la c o la ordenada en el origen, que sería la d. ¿Veis? Puedo hacer incluso algo cúbico. Puedo jugar con algo cúbico. Puedo tener como distintas curvas. La verdad que está guay. Me permite juguetear un montón. ¿Vale? Valores y demás, ¿vale? Vamos a ver otra simulación que tenga. Aquí, incluso fijaos, tienes recursos para profesores. Aquí tenéis que iniciar sesión, ¿vale? Pero podéis, ¿este me dejará bajarme el PDF? No, me dice que me tengo que registrar, ¿vale? Y aquí está de graficando cuadrática, hay un montón, como veis, ¿vale? El equilibrio, construcciones de área, ¿eh? Y vamos a ver esta de graficando cuadrática ya por último. ¿Está de ahí? Vamos a explorar. Aquí veis, la ecuación es I igual a x cuadrado más bx más c. Esto es una cuadrática, ¿vale? Y entonces, pues puedo cambiar, por ejemplo, el término A, el B, el C, ¿eh? Por ejemplo, puedo poner I igual a x cuadrado, x, las ecuaciones. Que me permite hacer como muchas cosas. Ah, y aquí me da los puntos. Si yo muevo esto, me da los puntos. ¿Veis? Vamos a ver aquí forma estándar. Vértice, obtener ejes de simetría, las ecuaciones, bueno, es decir, os permite hacer mil cosas. Esto, ¿vale? Y en forma de foco y directriz, ¿eh? Entonces la parábola, a ver si me permite mover este. Sí, me permite juguetear con todo esto, ¿vale? Entonces, nada, este sería pues otro ejemplo, vamos a volver a compartir aquí, de un elemento que podemos utilizar, ¿vale? Aquí os dejo ahora, estoy viendo mi pantalla, aquí os dejo aquí os dejo la página web, ¿vale? Y concretamente esta última que hemos visto sería esta, ¿vale? Esta que se llama Graphing Quadratics, ¿vale? Pero como habéis visto, pues hay más simulaciones que son bastante chulas, ¿vale? Que son bastante útiles y que podemos utilizar en nuestras clases, ¿vale? ¿Qué pueden hacer los estudiantes mediante este recurso? Porque este recurso es interesante para nosotros. Porque, bueno, porque por un lado pueden coordinar distintos sistemas de representación de las funciones cuadráticas, como habéis visto. ¿Vale? Aparte de la gráfica, podemos ver las ecuaciones y los números, la tabla numérica, ¿vale? Que me da lugar a esa gráfica. Entonces, yo puedo ver todo in situ, puedo ver las tres a la vez, puedo ver cómo van cambiando cuando yo voy cambiando la parábola, cuando muevo la parábola, cuando voy moviendo puntos. Esto me da como mucha información, ¿vale? Y me ayuda como a encajar, ¿vale? Todo el conocimiento que tengo. Por otro lado, puedo pues comprender la relación entre los parámetros de la ecuación cuadrática y su representación gráfica. ¿Qué pasa si yo cambio el término a? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una cuadrática que es de la forma, una parábola y a cuadrado más bx más c, ¿vale? ¿Qué pasa
si A es mayor que C. ¿Vale? Pues sabéis que la parábola es así. Si A es menor que C, porque la parábola es mirando para abajo. ¿Vale? Y así. Entonces esto, aparte que nosotros lo podemos explicar en clase, ellos lo pueden comprobar in situ con este programita, ¿vale? También le permite, bueno, pues manipular la ecuación de una forma cuadrática y trabajar con curvas diferentes, ¿vale? Pues modificando los parámetros, como he venido jugueteando yo, ¿vale? Y asimismo, ¿vale? Nos permite, pues, comprender los conceptos de la parábola y sus elementos. En este caso de la parábola, pero seguro que hay alguno, una hipérbole o de una elipse y nos permite pues juguetear, ¿vale? Con los focos de la elipse, por ejemplo, cómo cambiar la elipse, con la excentricidad, etcétera. En este caso de la parábola, con el foco, la directriz, el punto interior, etcétera. Entonces, nos permite en el fondo jugar, ¿vale? Con ello y experimentar in situ aquello que vemos de forma teórica. No es lo mismo, o al menos yo me lo planteo así, que yo llegue a clase, ¿vale? Y le diga, por ejemplo, por seguir este ejemplo, que una forma cuadrática, una parábola, es de la forma general y a x cuadrado más bx más c, y que si la a, el término a, que es el que acompaña a x cuadrado, es mayor que cero, la parábola pinta para arriba, y si a es menor que cero, la parábola pinta para abajo. Esto está bien, pero sí, lo pueden complementar con una experimentación in situ, ¿vale? Que ellos mismos vean. Y jueguen y se den cuenta de que si ese término es positivo le va a salir una parábola mirando para arriba, ¿vale? Pues mejor que mejor, ¿vale? Y este sería un poco el uso de la tecnología, ¿vale? Y sus ventajas. Como nos queda todavía un ratillo de clase, ¿vale? Os voy a separar en grupos, ¿de acuerdo? Y dejad un momentito que he dejado de compartir sin querer, ¿vale? Así, y os voy a dejar que discutáis un poco sobre cómo implementar estas herramientas digitales para el trabajo de la geometría desde la manipulación. Podéis discutir, por ejemplo, si en vuestras clases, intercambiar opiniones sobre si en vuestras clases, porque sé que muchos de vosotros ya estáis impartiendo clases, si utilizáis la tecnología, de qué forma la utilizáis y demás. Este intercambio de recursos yo creo que es bastante fructífero, ¿vale? Y es eh, bastante interesante para todos, porque quizás alguien está haciendo algo que a nosotros no se nos ha ocurrido y que bueno, quizás, oye, pues no es tan mala idea y a lo mejor lo puedo implementar en clase. Pues entonces la idea sería dejaros como son las 4 nada, como unos 15 minutillos y dejamos los últimos 5 minutillos de clase por si queréis compartir vuestra experiencia, ¿vale? Entonces os voy a separar en clase, en grupos pequeños. ¿Vale? Dejamos un momentito que haga yo las salas de grupos pequeños. La cosa así, ¿vale? Y nada, y en 10 minutillos así, volvemos. Venga, yo me quedo por aquí por si surge algo. Pues no sé, Sergio.
A ver, te voy a meter en un grupo, ¿vale? Listo, profe. Ahora.
Nada, volvemos en 2 minutos, ¿vale? Vale, bueno, pues ya estamos todos de vuelta. Venga, ¿se anima alguien a comentar alguna de las experiencias que haya tenido? Si lo ha hecho en clase o algo así. ¿Animáis a comentar? No pasa nada, ¿eh? No, no os dé vergüenza por hablar. Bueno, en ese caso, nada. Si no os, que no, no os animáis, pues nada, volver a insistir un poco en las ideas fundamentales que hemos tenido hoy, ¿vale? Esto de las herramientas digitales, ¿vale? Que tienen sus ventajas, como hemos mencionado, todas las ventajas que hemos mencionado, todo el tema de pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones, de la dificultad que eso implica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero importante, ¿vale? Que no se pueden convertir en un fin en sí mismo, ¿de acuerdo? No se pueden convertir en un fin, ¿vale? Sino que tienen que ser un vehículo, ¿de acuerdo? Para nuestra enseñanza, ¿de acuerdo? Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. La semana que viene seguiremos insistiendo en estos aspectos. Concretamente, la semana que viene, pues vamos a ver pues, tecnología para visualizar, tecnología para modelizar y tecnología para motivar la enseñanza de la geometría. Pues bueno, oye, un placer haberos tenido y nada, pasad buen fin de semana y la semana que viene seguimos con un poquito más de geometría. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho. Venga, pasad buen fin de semana. Chao, adiós, hasta la semana que viene. Gracias, profesor. Chao.